Pedro Felipe Ramírez Ceballos, ex ministro del presidente Salvador Allende, primero ministro de Minería, un mes y medio después de 1973, es nominado ministro de Vivienda y Urbanismo. En 1971 deja la democracia cristiana para incorporarse a otro movimiento, que era el movimiento de izquierda cristiana. ¿Por qué Pedro Felipe deja la DC en ese año? Nosotros éramos una tendencia ya organizada en la democracia cristiana hacia los finales del gobierno del presidente Frei. Y pensábamos que en la alternativa de hacer los cambios o oponerse a los cambios, nosotros estábamos por los cambios que hubiéramos querido que hubiera llevado adelante Radomiro Tomic, pero él salió tercero en la elección y entonces nosotros fuimos actrices muy importantes para que la democracia cristiana votara por Salvador Allende en el Congreso Pleno y eligiera definitivamente al presidente al Allende como presidente de la República. Dejar de ser demócrata cristiano en 1971 es muy decidor de su parte. ¿Qué rol cree usted que jugó la democracia cristiana en el golpe de Estado de 1973? Yo creo que finalmente fueron fundamentales en legitimar el golpe de Estado. Recuerdo, por ejemplo, el hecho de que hubo un acuerdo ilegal de la democracia de la Cámara de Diputados, que solamente fue posible porque la democracia cristiana apoyó ese acuerdo, declarando a Salvador Allende un presidente que había violado la Constitución, cosa que no era efectiva. Y además no correspondía a ese tipo de acuerdo en la democracia cristiana. Acuerdo que fue negado por varios diputados demócratas cristianos que no estaban de acuerdo, pero mayoritariamente la democracia cristiana apoyó ese acuerdo. ¿Y usted cuando... Sin ese apoyo, ese acuerdo no era posible. ¿Y usted cuando dejó la DC y luego cuando se produce el golpe, usted le hizo sentido o qué sensaciones pasan por haber tomado esa decisión 2 años antes? No, estábamos muy tranquilos de haber hecho lo que correspondía hacer según nuestras convicciones, ¿no? El resto de la democracia cristiana, que era mayoritaria en el año 71, encabezado por el presidente Patricio Aylwin de la democracia cristiana, se había aliado prácticamente con la derecha para combatir al gobierno de la Unidad Popular. Entonces la opción era o eres opositor o apoyas los cambios, ¿no? No había alternativa y nosotros estábamos por los cambios sociales que requería el país. Para el día del golpe, usted como ministro, ¿cómo lo vivió como el ministro de Allende? Bueno, yo estaba en mi casa a las 6 de la mañana, unos compañeros que me apoyaban también en seguridad me despertaron para decir que había un movimiento muy militar y despertamos temprano y entonces ahí tratamos de dirigirnos a La Moneda. Pero en un momento determinado yo vi, porque nos fuimos por Avenida Mata, ¿no? Y en ese momento yo vi varios tanques que estaban bloqueando las pasadas al centro. Y entonces opté por irme junto con estos compañeros a la industria FENSA en Maipú, porque en el partido habíamos decidido que cuando hubiera emergencias como esa, nos juntáramos todos en FENSA. Y llegué a FENSA, donde se juntaron más o menos unos 200 compañeros de la izquierda cristiana y vivimos esa mañana allí. ¿Y después? Bueno, después de eso, cuando ya vimos que vimos el bombardeo de La Moneda, vimos cuando sacan al presidente de La Moneda
ya fallecido, también lo vimos, nos dimos cuenta que no era posible ya revertir la situación. Y entonces yo junto con otro compañero nos fuimos a casa de otro compañero del Partido Socialista que me había ofrecido su casa para protegerme cuando ocurriera algo de ese tipo. ¿A ustedes no los pilla de sorpresa este golpe de Estado el 11 de septiembre? Es decir, ¿ya tenían ayudas que le habían ofrecido compañeros de distintos partidos? Sí, claro. En caso de que algo así sucediera. Sí, claro. Entonces nos fuimos ahí. Sin perjuicio que me recibió, me di cuenta que la familia, su mujer y todo estaban muy nerviosos por nuestra presencia, así que al día siguiente nos retiramos de ahí. Y yo decidí no asilarme en ninguna embajada. Y pasé todos esos días, hasta el día 10 de octubre que fui detenido, deambulando de una casa a otra, de amigos, compañeros de curso, del colegio, de la universidad, y en casa de mis padres que vivían fuera de Santiago. Y hasta el día 10 de octubre que fui detenido en una casa de una hermana mía. ¿Cómo en un concepto podría resumir esos años de centros de detención y tortura después del golpe? Bueno, era por un lado muy duro, especialmente la tortura fue dura. Pero había entre todos los presos una solidaridad enorme, ¿no? Hasta el punto de que hoy día somos prácticamente hermanos, ¿no? Y el hecho de que yo haya estado en muchos centros de detención me permitió conocer a muchos detenidos, ¿no? Estuve, por ejemplo, con todos los aviáticos que estaban detenidos en Capuchino, ahí los conocí, estuve como un año ahí detenido. Y después la última detención, que fue en la cárcel de Valparaíso, estuve con todos los marinos que fueron detenidos incluso antes del golpe, ¿no? Y además estuve en Tres Álamos, estuve en varias partes. Entonces conocí la experiencia de muchos de ellos, la mayor parte de ellos torturados, ¿no? Y pude ver la brutalidad de la dictadura, ¿no? Pero al mismo tiempo la tremenda hermandad y solidaridad que había entre todos nosotros. ¿Por qué se va a Venezuela? ¿Cómo se da el momento de partir al exilio en el 76? Bueno, yo quedé libre en mayo del 76. Pocos días después concurrí a cenar con el cardenal Raúl Silva Enríquez, que me invitó a cenar. Y a la salida de esa cena, mi mujer, que había ido a la casa de Lili Corbalán, la señora de Luis Corbalán, mientras yo cenaba con el cardenal, volvió a buscarme y me dijo que los comunistas me mandaban un recado y es que ellos habían recibido la información que la dictadura me iba a detener nuevamente. Entonces mi mujer me pidió que no quería volver a vivir los años de detención y me fui inmediatamente a la residencia del embajador de Panamá, porque el general Torrijos, que en ese momento era el presidente de Panamá, le había solicitado al embajador que cualquier cosa Torrijos fue muy importante en mi liberación. Incluso él habló varias veces con Pinochet directamente para solicitar mi liberación. Y entonces le había pedido al embajador de Panamá que cualquier cosa que yo necesitara, él me la proveyera directamente. ¿Pensó usted alguna vez que podría no salir liberado o incluso morir en estos centros? ¿Usted pensó que en algún momento podría quedarse sobre o no haber salido de estos centros? Que yo no podía exponer a mi mujer a una experiencia que había vivido ella de manera muy dramática, ¿no?
Y entonces decidimos salir y me fui esa misma noche a la casa del embajador de Panamá y él me recibió como huésped, no como asilado. Y él gestionó al día siguiente frente al Ministerio del Interior. El general Benavides era el ministro del Interior en ese momento, la salida nuestra al exterior. Salí a Panamá primero, después fui a Venezuela, después fui a Europa porque tenía invitación de varios países para vivir allá, en europeo. Pero finalmente decidí volver a Venezuela e instalarme en Venezuela, ¿no? Estuvo 4 años en Venezuela, vuelve a Chile en 1980, justo en horas antes o en medio del anuncio que hace Augusto Pinochet para llamar a plebiscito. Así es. ¿Cómo fue su llegada? ¿Por qué 1980? Y ahí usted decide venirse, volver a Chile y su familia a París. ¿Cómo fue ese retorno en medio de la dictadura? Sí, sí. Lo que pasa es que la dictadura había generado la famosa ley de amnistía, que inicialmente no se supo a quién alcanzaba esa amnistía. Muchos se pensó que alcanzaba era para amnistiar a los opositores, ¿no?, de todos los juicios que se habían llevado adelante. Entonces, la directiva clandestina que tenía la izquierda cristiana en Chile me pidió si yo podía volver. De hecho, yo no tenía la letra L que se estampaba en los pasaportes para todas las personas que no podían volver a Chile. Y pude volver, ¿no? Y además vine con un contrato con el ILPES, que es el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, que depende de la CEPAL, que me permitía no solo financiarme yo, sino que enviarle dinero a mi mujer, digamos a mi ex mujer, porque nos habíamos separado sin perjuicio que teníamos una muy buena relación. Ella se había ido a Europa, a con Francia. Sus 2 hijas. Y entonces tenía que enviarle también dinero para que ella pudiera vivir allá con mis 2 hijas, ¿no?, que eran chiquitas todavía, muy menores. ¿Y por qué decide usted volver a Chile y no irse o mantenerse en el exilio en Venezuela? Bueno, porque me lo había pedido la directiva del partido, segundo porque podía volver y tercero porque me parecía que la mejor manera de combatir la dictadura no era desde el exilio. Pues, ¿Y no sentía miedo con todo lo que los 3 años que le habían tocado vivir después del golpe? Sí, pero había que vencer el miedo. No se puede vender al luchar contra la dictadura si usted no vence el miedo. ¿Cómo fueron esos 7 años cuando en el 83 se intensifican las protestas, se intensifican algunos hechos que quedaron muy marcados también con casos emblemáticos de muertes, de detenidos desaparecidos, pero también, por ejemplo, el caso de Gollado, todo eso en medio de protestas sociales que se iban agudizando en esos años del 83, básicamente? ¿Cómo lo vivió usted? Con mucha esperanza. Con mucha esperanza, porque yo sabía que sin eso la dictadura no iba a terminar. Para mí la forma y lo dije después en una entrevista en Análisis, que bueno, la forma de combatir a la dictadura no era con violencia, sino que era con manifestaciones de repudio social, ¿no? Y yo planteé la tesis de la oposición no violenta a la dictadura sobre la base de desconocer oponerse de una manera no violenta que consistía en hacer todo lo que ella prohibía y dejar de hacer todo lo que ella quería que hiciéramos. Pero no había una acción mucho más violenta y de represalias de la misma dictadura, porque no solamente el caso de Gollado, también el caso de Quemados, atentados en el extranjero. Violenta hubo todos los años, desde el inicio. Pero después del 80, ¿no cree usted que eso, en cuanto a las represalias, era las personas en las calles y contestaban los órganos del Estado con
Casos como los que mencionaba. Mire, Fresia, eso se dio todos los años de la partida. Piense usted, recuerde usted la caravana de la muerte, ¿no? Claro. Fue una cosa brutal, brutal. Obviamente el caso de los degollados y el caso de los niños que fueron quemados, ¿no? Son cosas brutales, esas cosas incomprensibles que puedan ocurrir, digamos. Pero también en el caso de muchos casos anteriores. Yo, mire, yo estuve preso en muchos lugares de detención y pude conocer a muchos compañeros que estuvieron presos y fueron torturados. Y me contaron cosas terribles, ¿no? Desde un muchacho, un oficial de marina, de la aviación, con los cuales todos ellos estuve en Capuchino durante más de un año, en que ahí jugábamos fútbol en Capuchino y viéndolo a él en un momento determinado en los camarines, ¿no? Le vi los pies, todas las uñas de una manera rara y me contó que se le habían arrancado en frío todas las uñas de los pies. Yo quiero que ustedes imaginen lo que es eso, ¿no? Hubo otro compañero también aviático que me dijo que había sido sometido a 7 simulacros de fusilamiento, ¿no? En las cuales siempre creyó que cada uno de ellos era verdad, ¿no? Y a pesar de que en muchos de ellos antes habían sido simulaciones, sin embargo pensaba que el que venía ahora iba a ser verdad. Claro, y con todos los efectos traumáticos que eso deja. Entonces es muy difícil decir que ahora veníamos, no. Todos los años, incluido eso que usted señala, fueron terribles desde el punto de vista de la represión, ¿no? Pedro Felipe, viniendo ya hacia una historia más reciente, usted luego estuvo 4 años como embajador en Venezuela en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet desde 2014 a 2018. Y acá su relación con Venezuela y la dictadura, usted la hace pública y cambia también la relación que tuvo con ese país. ¿Qué pasó cuando usted fue embajador, tras haber vivido ya en el exilio durante la dictadura en ese país? Bueno, primero me encontré con un país que me había acogido de manera maravillosa, no solo a mí, sino que a muchos chilenos que habíamos sido, digamos, expulsados de Chile, ¿no? Y también a muchos chilenos que acogieron allá porque hubo una grave crisis económica acá, ¿no? Llegamos a tener, a propósito de la política que implantó la dictadura, llegó a haber un nivel de 30% de cesantía, ¿no? Incluso profesionales que estaban absolutamente... Y Venezuela estaba en una situación de haber adquirido mucho dinero porque había subido mucho el precio del petróleo. Yo, como ministro de Minería, había firmado decreto de importación, autorizaciones de importación de petróleo a ENAP. Yo como ministro de Minería, era el presidente de la ENAP. A $3.10 el barril, ¿no? Y después de que la OPEP hizo un embargo de petróleo, se subió a $9 y después a $12 el barril, con lo cual Venezuela se llenó de dinero. Y Carlos Andrés Pérez, que era el presidente entonces de Venezuela, inició un programa de inversiones muy importante de energía, de hierro, de fierro, de acero, de aluminio. Y se contrataron a muchos ingenieros chilenos que fueron allá, ya no por razones políticas, sino que por razones económicas. ¿Cuándo cambia esa visión que usted tenía de la dictadura de Nicolás Maduro? Mire, yo llegué a Venezuela
como una persona más bien partidario del proceso que había iniciado Chávez y que continúa. Llega así como embajador, con esa... embajador, exactamente, el año 14. Incluso muchos dirigentes de derecha criticaron mi nombramiento por el hecho de ser un chavista, ¿no? Y tenían razón, yo era chavista y era madurista. Pero después que el año 70, a fines del año 70, al año 15, la oposición gana en la mayoría de la Asamblea Nacional, incluso gana por 2/3, lo que le permitía después de eso acusar constitucionalmente a Maduro y terminar con su gobierno. El gobierno de Maduro inició una serie de acciones absolutamente ilegales, propias de una dictadura, y tomó una decisión que hasta hoy día se mantiene, ¿no? Que es de no abandonar el gobierno nunca más. Y eso es propio de una dictadura. Cuando estamos a 50 años del golpe de Estado, con todo lo que ha recorrido, también con estas visiones del cambio de la historia, por ejemplo, de un país que lo recibió en el exilio, con un país que está muy polarizado, no solamente el nuestro, en el mundo es un fenómeno que se viene ya repitiendo. ¿Cuáles son las lecciones que deja el golpe? Las lecciones de deja el golpe es una afirmación del concepto democrático. Digamos, la idea de nunca más, ¿no? Que tenemos que trabajar para que este país nunca más vuelva a perder la democracia y a iniciar una dictadura sangrienta como la que hubo. Yo creo que hemos aprendido muchos. Hemos aprendido en la izquierda. Desde hoy día tenemos un presidente dialogante, ¿no? Presidente de izquierda dialogante, que incluso ya ha condenado la dictadura de Venezuela, ha condenado la dictadura de Nicaragua, incluso enfrentándose al presidente Lula, ¿no? Con el cual en general tenemos una identidad ideológica grande, él y yo mismo con el presidente Lula. Pero, ¿la izquierda cometió muchos errores? ¿cómo? ¿La izquierda cometió muchos errores en los años 70, previo al golpe? Mire, sí, pero ellos no justifican el golpe, no son explicación del golpe. El golpe se explica fundamentalmente por dos cosas, uno de carácter interno y otro de carácter externo. Uno es que desde los inicios sectores de la derecha, sociales, económicos y políticos, ¿no? buscaron el golpe de Estado. Schneider fue asesinado antes de que Allende siquiera fuera declarado presidente legal, ¿no? El solo hecho de la perspectiva de que pudiera ser él sancionado como presidente, si digamos declarado presidente por el Congreso Pleno, se hizo el atentado contra Schneider, que tenía como propósito dar un golpe de Estado previamente. Pero la resistencia del general Schneider hizo que él fuera asesinado, ¿no? Y eso fue, como digo, antes. De tal manera que no hay ningún acto de gobierno del presidente Allende todavía que hubiera concurrido como para que eso pudiera ser la justificación de un golpe, ¿no? Ese es el factor interno. Y el factor externo era la decisión que tomó Estados Unidos, cuyo presidente era Nixon, de que no iba a permitir la existencia de un gobierno de izquierda en América Latina. Una segunda Cuba no la iba a permitir, ¿no? Y desde entonces la CIA tomó esa decisión, ¿no? Y el organismo de seguridad nacional dirigido por Henry Kissinger
tomó decisión y eso fue probado después cuando se desclasifican una serie de documentos de la CIA y del Organismo de Seguridad de Estados Unidos donde aparece claramente su intervención de tal manera que esos son los factores. Ahora, por eso digo yo que hay 4 actores principales que existían en ese momento: la izquierda chilena, la derecha chilena, los militares chilenos y Estados Unidos, ¿no? Hemos aprendido, la izquierda, hemos aprendido mucho respecto de la necesidad de defender la democracia a todo trance. Han aprendido también los militares chilenos. Ahí está el nunca más del almirante de la Maza y está también la carta y la declaración que hace el general Martínez, ex comandante del ejército, y que hacen un acto de nunca más, ¿no? Hacer lo que no se hicieron. Y Estados Unidos hoy día no está en condiciones de ejercer su hegemonía a sangre y fuego. La derecha chilena es la única que ni ha reconocido culpa ni ha dicho nunca más, ¿no? Pedro Felipe Ramírez, no ha cambiado nada. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Jaime Guzmán tuvo un rol muy importante en la disolución de la DINA. Y Manuel Contreras fue un enemigo acérrimo de Guzmán.